Buenas tardes, el día de hoy le hablaremos sobre los tipos y formas de sociedad comercial. El grupo está conformado por Yuri Cardona, Alejandra Ramírez, Sandra Milena Vargas y mi nombre, Miguel Rojas. Hablaremos sobre la sociedad colectiva. En el artículo 294 del Código de Comercio, todos los socios de la sociedad en nombre colectivo responderán solidariamente e ilimitadamente por las operaciones sociales. Esta sociedad colectiva debe estar conformada por mínimo 2 personas y el máximo ilimitado. Si nos vamos al artículo 303, nos habla sobre las formas de la razón social. La razón social se forma con el nombre completo del solo el apellido de alguno de los socios, según las expresiones y compañía de hermanos e hijos u otras analogías. Nos vamos al artículo 310 y hablamos sobre la administración y representación de las sociedades colectivas en la generalidad. La administración de la sociedad colectiva corresponderá a todo y cada uno de los socios, quienes podrán delegarla a sus consocios o en extraños, es decir, que le delega funciones a otras personas por medio de algún poder especial. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Ramírez. Yo les voy a hablar acerca de la sociedad en comandita simple. Para conformar esta sociedad, el nombre llevará el nombre completo o el apellido de uno o más de los socios, seguido de la expresión y compañía o su abreviatura, y estos seguidos de la expresión S en C. El capital social estará conformado por los aportes de los socios comandatarios y los aportes de los socios colectivos o solamente de los comandatarios. Para poder crear estas empresas debe hacerse con mínimo 2 socios comandatarios y máximo 25 socios. La responsabilidad de las acciones irá del comandatario hasta el monto de sus aportes y de los gestores solidaria e ilimitadamente. La administración corresponde a los gestores o colectivos que podrán ejercerla directamente por los delegados. Estas sociedades pueden disolverse solamente por pérdida que reduzca su capital a la tercera parte o menos de ella. La siguiente sociedad es la sociedad en comandita por acciones. Esta se conforma el nombre por el nombre completo o el solo apellido de uno o más socios colectivos y en compañía seguido de la abreviatura SCA. El número de socios son mínimo un socio gestor y 5 comandatarios y el máximo de socios es el máximo ilimitado. El capital suscrito está representado en títulos de igual valor y acciones nominativas. El pago de los aportes, al constituirse, deberá suscribirse el 50% de las acciones en que se divide el capital autorizado. Estas empresas se pueden disolver únicamente por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto, por lo menos en el 50% del capital suscrito. Buenas tardes, mi nombre es Yuri Cardona. Yo les voy a hablar de la sociedad limitada. Esta se conforma por una sigla que se llama LTDA. Está conformada por capital de trabajo. El capital se divide en partes iguales. Se tiene que pagar en su totalidad al momento de constituirse la sociedad. El número de socios se requiere un mínimo de socios de 2 personas y un máximo de 25. Si no se cumple con la sociedad, no podrá ser constituida por LTA. Responsabilidad son socios. Los socios responden hasta los límites de sus aportes. Órgano, dirección, control, junta de socios, junta directivo accional, se tiene que nombrar a un representante legal. La disolución se llega cuando se liquida o supera un límite de socios o que se incurra o reduzca un capital debajo del 50%. Luego les voy a hablar de la sociedad anónima. Este está conformado por accionistas. En socios se requiere un mínimo de 5 accionistas. Responsabilidad, los accionistas responden hasta el límite de sus aportes. Órganos de dirección, Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva y representante legal. El capital se divide en acciones de igual valor. Al constituirse la sociedad se debe suscribir mínimo el 50% del capital autorizado y pagarse como mínimo la tercera parte del valor de cada acción del capital suscrito.
La disolución, cuando ocurren pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito, cuando 95% más de los accionistas suscritos lleguen a pertenecer a un solo accionista. Y se reconoce como SA. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Milena Vargas y yo les voy a hablar de la Sociedad por Acción Simplificada, SAS. Se podrá identificar porque seguirá la razón social y tiene las palabras de Sociedad por Acción Simplificada o las letras SAS. Para el capital social, en el documento de constitución deberá expresarse el capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones representativas del capital. Este capital que falte por pagar no puede pagarse, tiene un tiempo límite de 2 años para cancelar el total del capital. El número de los socios, estas empresas pueden ser constituidas por personas naturales o personas jurídicas. Puede ser unipersonal o pluripersonal. Unipersonal como mínimo y máximo socio, una sola persona. Pluripersonal, mínimo 2 personas y máximo es ilimitado. La responsabilidad de los socios, ellos serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. La administración de dicha sociedad, ella no estará obligada a tener junta directiva. La totalidad de las funciones de administrar y la representación legal será a cargo del destinado representante legal previa votación de la asamblea. Tampoco estarán obligadas a tener el cargo de revisor fiscal. La enajenación de los derechos sociales son los que estén estipulados en los estatutos de la organización sobre la prohibición y negociación de las acciones emitidas por la sociedad. Sus causales de disolución de la sociedad, entre las más conocidas está que es por voluntad propia de los accionistas, por causales ya estipuladas previas puestas en los estatutos de la organización, por vencimiento de términos previstos de la organización y por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 50% de todo su capital. Las sociedades de economía mixta, como su nombre lo indica, se constituyen con aportes estatales y de capital privado que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial. También puede ser que la sociedad se convierta en mixta cuando los aportes del Estado sean el 90% o más. Estas sociedades se someterán al régimen de las sociedades comerciales e industriales que administra el Estado. En este momento le hablaremos sobre las sociedades extranjeras. Según el artículo 469 del Código de Comercio, son sociedades extranjeras las constituidas conforme a la ley de otro país y con domicilio principal en el exterior. Según el artículo 471 tenemos como requisitos protocolizar en una notaría del lugar elegido en el domicilio donde va a quedar la empresa. Y en la otra sería obtener un permiso de funcionamiento de la Superintendencia de Sociedades. Según el artículo 474 del Código de Comercio, tenemos cuáles son las actividades que pueden ejercer estas empresas extranjeras. Abrir dentro del territorio de la República establecimientos mercantiles u oficinas de negocio, aunque éstas solamente sean de carácter técnico o de asesorías. Invertir como contratista en ejecuciones de obras, así sean públicas o privadas o de servicio. Participar de cualquier forma en actividades que contengan el objeto del manejo o aprovechamiento de inversiones de fondos provenientes del ahorro privado. Dedicarse a la industria extractiva de cualquiera de sus ramas o servicios. Obtener del Estado colombiano una concesión, es decir, que el Estado la autorice para realizar alguna actividad específica de alguna explotación, puede ser petróleo o carbón, en el caso de acá. El funcionamiento de sus asambleas o asociados, juntas directivas, gerencias o administraciones en el territorio nacional. También le hablaremos sobre las sociedades
agraria o de transformación. En el artículo 101 nos dice que las organizaciones en cadena están constituidas a nivel nacional, a nivel de una zona o a nivel de una región productora, por producto o grupo de producto, por voluntad de un acuerdo establecido y formalizado entre los empresarios. Es decir, que por un rubro se va a especializar un solo grupo de personas para trabajar en ello. Los que se hacen a nivel nacional, por lo menos en el artículo 102, nos habla de la inscripción de las organizaciones en cadena, que no pueden ser inscritas en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural más de una organización en cadena. Es decir, si existe alguna organización de la papa, solamente hay una sola de la papa, o si es de café, hay una sola de café. La que existe en las diferentes regiones se denominarán comités. Los aspectos para este tipo de sociedades es mejorar la productividad y la competitividad, desarrollo del mercado de bienes y factores de la cadena, disminución de los costos de transacciones entre los distintos agentes de la cadena, desarrollo de alianzas estratégicas de diferente tipo, mejorar la información entre los agentes de la cadena y el consumidor, vinculación de pequeños productores y empresarios a la cadena, manejo de recursos naturales del medio ambiente, formación de recursos humanos y la investigación en el desarrollo tecnológico. Muchas gracias por su amable atención.